vamos a introducir la primera presentación, que es la introducción a la patología general del COVID y a la fisiopatología del COVID. Y será presentada para la doctora Elisabetta Pagani, que trabaja en nuestro servicio de enfermedades infecciosas. Yo les voy a hablar de las bases patogenéticas de la fisiopatología del COVID persistente, de la cual lamentablemente sabemos poco. Como dijo el profesor, se trata de una patología nueva. Adelante. Antes que nada, permítanme iniciar con una analogía particular. Esta es una foto del área en la que en Wuhan, a fines de 2019, comenzaron unas obras y ninguno de nosotros imaginaba que de esta área, en poquísimo tiempo, iba a surgir una estructura tan compleja, capaz de acoger hasta 1000 pacientes afectados por el COVID. De la misma manera, ninguno de nosotros pensaba que un virus considerado inicialmente expulsable como una forma de pulmonitis pudiera en realidad demostrar ser reexpulsable de una patología multisistémica con características clínicas patológicas de extrema complejidad. Adelante. Ecco, adesso è partito. Ok. No, è che se disattivo l'audio non va avanti, per cui non so cosa cavolo succede, ma va bene. Ok, perfetto, avanti. Con il passare avanti. Con el pasar de los meses nos dimos cuenta de que para atrás nos dimos cuenta de que los pacientes curados de las formas graves de la pulmonitis de SARS-CoV-2 podían manifestar no solo secuelas pulmonares, sino también otros síntomas relacionados con órganos y aparatos diferentes. De ahí la necesidad de definir esta nueva condición, por lo cual surgieron una serie de líneas de guías. La más acreditada, la principal, es esta de la NICE, que sustancialmente define 4 condiciones: la de COVID agudo, que indica sustancialmente la patología en la cual los signos y los síntomas que se desarrollan en el curso de la infección de COVID persisten hasta 4 semanas después de la cura. Luego tenemos el síntoma prolongado, persistente de COVID, que es una terminología poco utilizada objetivamente, en la cual se distinguen las formas caracterizadas por signos y síntomas que se desarrollan en el curso de la infección de COVID-19 y que persisten más allá de las 4 semanas a partir del alta de la cura hasta un máximo de 12 semanas. Luego tenemos un síndrome de post-COVID-19, de la que oímos hablar tanto, que incluye esta patología en la cual los signos y los síntomas se desarrollen o durante o incluso después de la infección, de la cura de COVID-19 y persisten más allá de las 12 semanas a partir de la cura y no son referibles a otras causas. Más genéricamente, ya usamos el término de COVID persistente o long COVID, que se utiliza para describir la patología en la cual los signos y los síntomas persisten después de una enfermedad COVID-19. Este incluye más de 4 semanas, pero también más de 12 semanas. Entonces ya utilizamos esta terminología. La sintomatología de esta condición, como sabemos, que es extremadamente pleomorfa. Como aprendimos en estos 2 años, sabemos que el virus de SARS-CoV-2 entra en las células a través del receptor del H2,
que está presente, de hecho, en una multitud de células de nuestro organismo, como pueden ver en esta diapositiva. Una vez que el virus penetra en las células, entonces provoca, por un lado, un daño celular directo. Por otro lado, la necrosis a nivel celular y estimula la activación de un violento proceso inflamatorio que puede perdurar y puede llevar a la persistencia en el tiempo y alteraciones morfofuncionales de los distintos órganos y aparatos en los que se va a colocar. Por esto tendremos un daño en el órgano pulmonar con sus síntomas, la disnea, el dolor torácico, el daño del órgano cardíaco con cuadros inflamatorios, pericarditis en las formas a largo plazo y también episodios de descompensación cardíaca y taquiarritmias. También a nivel del órgano cerebral también hay daño y también el cuadro cerebral caracterizado por la llamada brain fog, el nublamiento del que hablan algunos pacientes, la abstenia, los problemas para dormir y una serie de problemas relacionados con la depresión y al estrés postraumático. Allora, gli studi che Entonces, los estudios que evalúan la frecuencia de los síntomas de COVID persistente son diversos y además dan valores incluso diferentes según de la variante viral. Lo que les muestro ahora es un estudio de corte alemán que ha evaluado sustancialmente la frecuencia de los síntomas en la fase aguda y en la fase post-COVID a 5, a 9 y a 12 meses. Lo que más sorprende es el hecho de que este trabajo, los colegas alemanes dicen que a los 12 meses solo el 22% de los pacientes está completamente libre de síntomas. Esto significa que casi el 80% de los pacientes que tuvieron una patología COVID-19 lamentan después de un año por lo menos un síntoma. Y los síntomas prevalentes, como pueden ver, son la disnea, la astenia, la capacidad reducida para ejercicio físico, problemas de concentración y como ven, después de un año pueden llegar incluso al 40 o 50% de los pacientes que se quejan de este tipo de malestares. Y sin embargo, por otro lado, vemos que otros síntomas, otras manifestaciones como la fiebre, la náusea, el vómito, la diarrea, en cambio, en las formas de COVID persistente, tendencialmente tienden a desaparecer. Allora, Es posible identificar algunos factores de riesgo para el desarrollo del síndrome de COVID persistente. Algunos de estos son ya confirmados, otros incluso deben ser confirmados, porque hay algunos datos discordantes. Factores de riesgo confirmados en el estadio, al día de hoy son tener más de 5 síntomas en el comienzo, una enfermedad en fase aguda severa, el sexo femenino y la persistencia de valores elevados de PCR o de D-dímero y una linfocitaria persistente. Los factores de riesgo que al día de hoy no están del todo confirmados, porque como dije, los estudios son bastante discordantes entre sí, son la persistencia de comorbilidades y también de desórdenes psiquiátricos, la edad avanzada y un persistente aumento de la interleuquina 6, la procalcitonina, la troconina, la cuenta de los neutrófilos. Hablemos ahora de la fisiopatología. Como dijimos, se trata de una nueva patología
que estamos estudiando y que estamos descubriendo. Y entonces probablemente al día de hoy ya no estábamos acostumbrados a ir descubriendo. Mecanismos patogenéticos que subyacen al síndrome de COVID persistentes no están del todo claros todavía. Sustancialmente, una idea general es que, por un lado, hay una persistencia del virus en el organismo, incluso después de la cura, como demuestra la gráfica de este estudio chino, en el cual los colegas sometieron a 41 pacientes a controles seriados con hisopados nasales, que es los que están indicados con la raya roja, y hisopados rectales, que es la raya amarilla. Como pueden ver, los primeros 19 pacientes, a la negativización del hisopado nasal, demuestran tener una persistencia, positivización del hisopado rectal. Entonces, es una demostración que una vez curados, el virus, una vez que el paciente está curado, el virus puede permanecer dentro del organismo y entonces perpetrar ese mecanismo de inflamación crónica. Por otra parte, si por un lado una posible causa es la persistencia del virus en el organismo, una posible causa de esta persistencia puede ser que la incapacidad de desarrollar una adecuada respuesta antiviral a causa de una respuesta retardada, de una función alterada del antígeno y de una actividad alterada de los macrófagos alveolares, que son todas condiciones que podemos encontrar en la edad avanzada, en la diabetes, en la obesidad y también en otras patologías inflamatorias crónicas. Llevan a la persistencia del virus dentro del organismo y esto promueve un prolongado daño de los tejidos que a su vez estimula que al torrente circulatorio vayan a parar células inflamatorias que se localizan en las distintas sedes de la infección. Esta mielopoiesis aumentada y el daño vascular que sabemos que es común en estos pacientes contribuyen también a incrementar este mecanismo con una predisposición ulterior para el daño vascular. Y como ven, en la última imagen, la formación de trombos y la persistencia de este daño de los tejidos. Con el tiempo, aprendimos también, estamos aprendiendo continuamente que los síntomas persistentes y siguientes a la fase aguda pueden estar presentes en enfermos que tuvieron una enfermedad severa, pero lo que está surgiendo en este último año es que tal vez también los pacientes que el COVID lo tuvieron en casa, después de meses pueden presentar algunos malestares asimilables a los de los pacientes con enfermedad severa. Y esto, digamos que es un campo aún bastante inexplorado, en el sentido de que lo que ahora se está desarrollando es el análisis de la respuesta inmunitaria en estos pacientes con estas secuelas postagudas de infección de SARS-CoV-2, una nueva terminología que nació y define a estos pacientes como pacientes PASC. El análisis de esta respuesta inflamatoria inmunitaria revela la presencia de citoquinas inflamatorias y niveles de activaciones celulares significativamente aumentados con respecto a los pacientes asintomáticos. Esto abre una serie de nuevas investigaciones. Ahora vemos qué sucede a nivel de los órganos que son el blanco principal.
a nivel del pulmón. Adelante. Allora, a livello A alveolare, nivel alveolar, ¿qué sucede? Que la inflamación crónica estimula una producción persistente en el tiempo de citoquinas proinflamatorias y de radicales libres que entonces se expulsan en el tejido que está alrededor y en el torrente circulatorio, y entonces provocan un daño de barrera entre el torrente circulatorio y el tejido pulmonar. El daño endotelial, a su vez, favorece la activación de fibroblastos, que entonces van a expulsar en el espacio colágenos y fibronectina que favorecen la formación de la muy conocida ya fibrosis pulmonar. La interacción, el daño celular, la activación del complemento de la interacción entre los leucocitos y las plaquetas y la expulsión de citoquinas proinflamatorias, y entonces las turbas de la cascada coagulativa que deriva de esto mantiene este estado hiperinflamatorio y protrombótico. A nivel cardíaco, ¿qué sucede? A nivel cardíaco, en el corazón, la inflamación crónica de cardiomiositis puede llevar a formas inflamatorias como miositis, pero también a la muerte de las mismas células de los cardiomiocitos, configurando cuadros de isquemia cardíaca. Por otra parte, la alteración de los cardiomiocitos provoca una disfunción del sistema nervioso autónomo y que entonces puede provocar malestares en el ritmo, disturbios en el ritmo, con el desarrollo de taquiarritmias. La inflamación prolongada y el daño celular estimulan ellas también a nivel cardíaco los fibroblastos, que entonces se ciernen moléculas, se ciernen también colágenos, y esto va a estimular la formación de fibrosis, también a nivel cardíaco. Estas alteraciones fibróticas también están acompañadas por un aumento, a su vez, de fibromioblastios cardíacos, y entonces crean un círculo vicioso. ¿Qué sucede con el cerebro? A nivel cerebral, el mismo binomio. Entonces, la respuesta inmunitaria del persistente activa las células que dañan crónicamente a las neuronas, y el estado hiperinflamatorio e hipercoagulativo lleva a un riesgo aumentado de eventos trombóticos. El daño de la barrera hematoencefálica que deriva de esto provoca una permeabilidad, favoreciendo la infiltración del parénquima cerebral de parte de los leucocitos y de todas las sustancias que derivan del trabasamiento hemático. Finalmente, No problems. l'infiammazione la cronica. inflamación crónica a nivel del tronco encefálico puede provocar desórdenes de autonomía, como luego nos explicarán los colegas. Los efectos del COVID persistente pueden llevar también a un empeoramiento de las capacidades cognitivas. Sintomo preponderante. Síntoma preponderante, famoso ya, en el COVID persistente es la fatiga, la astenia. Esta astenia, de la que se sabe realmente muy poco, en el sentido de que los estudios están en curso, hay muchas hipótesis. Una idea es que la astenia crónica puede ser causada seguramente por una amplia variabilidad de factores centrales, de factores periféricos y de factores psicológicos. Por un lado, la inflamación crónica, como dije antes, a nivel cerebral y de las junciones neuromusculares.
a nivel del músculo esquelético, la idea es que hay un daño en el sarco y una atrofia, y el daño de la fibra muscular misma, y que pueden jugar un rol importante en la génesis de la astenia. Entonces, no olvidemos los factores psicológicos y sociales que emergieron de los estudios sobre pacientes con patología severa, pero que están volviéndose preponderantes también en los pacientes con las formas leves y moderadas y que tuvieron una infección de todas formas en domicilio. Digamos que vemos en nuestra experiencia del consultorio que efectivamente muchas veces algunos síntomas son acentuados, también están relacionados en buena parte con un malestar psicológico y social, que entonces hay que considerar siempre. Elisabetta, dovresti avvicinarti alla conclusione. Es la última. Perfetto. Entonces, termino mi ponencia con esta imagen Ho preso da un lavoro que spagnolo. tomé de un trabajo español que pone en evidencia bien que es necesario un manejo multidisciplinario del paciente afectado por long COVID o de COVID persistente, con una estrecha interacción entre la medicina del territorio, la medicina especializada y los hospitales, partiendo del infectólogo, que tiene un rol importante, pero también todos los otros especialistas, como el neurólogo, el cardiólogo, el neumólogo. Y en este tipo de patología, creo que una gran importancia tiene también el médico rehabilitador, en el sentido de que se vio que en esta patología, en la fase posaguda, la rehabilitación efectivamente tiene un efecto de mejora. E quindi questo ha Y sottolineato entonces esto subraya que el COVID persistente es una patología multisistémica, cuya aproximación diagnóstica y terapéutica debe ser compartida entre distintas figuras profesionales. Les agradezco por su atención.